Hello everyone and welcome back to your YouTube channel. Bienvenidos de regreso a su canal de YouTube. El día de hoy les traigo un video práctico en el que vamos a estar verificando nuestros análisis teóricos con resultados prácticos. Como ustedes saben, estoy dictando este curso Introducción a Operación de Sistemas Eléctricos de Potencia y la Economía de Sistemas. Entonces, un aspecto sumamente importante cuando se estudia la operación de sistemas y la economía es entender claramente la formulación del problema de flujo de potencia. Entonces, el día de hoy traigo un ejemplo donde inicialmente vamos a establecer las ecuaciones de lo que sería un flujo de potencia, el problema clásico. Luego de eso vamos a resolver el sistema de ecuaciones no lineales que se nos va a presentar. Y finalmente vamos a realizar la verificación de los resultados numéricos comparándolos con programas, con software para el análisis de sistemas eléctricos de potencia. Entonces, comencemos con este problema, ¿no? Consideremos el sistema de potencia que se muestra en este diagrama unifilar en la figura Q1. Es básicamente un sistema radial, tiene un generador, el generador G1 conectado a la barra número 1. El mismo nivel de voltaje es empleado para alimentar la carga que se encuentra conectada en forma radial a la barra número 2. Tenemos que los datos conocidos es que el voltaje, la magnitud del voltaje en la barra número 1 es 1 por unidad, mientras que su ángulo es numéricamente igual a 0, es decir, que esta barra se asume como la barra de referencia, lo cual es totalmente válido, pues este generador funge como el dispositivo para entregar o para producir la potencia activa y reactiva que llega a la carga que se encuentra conectada en la barra número 2. Se conoce que la matriz admitancia de este sistema es básicamente una matriz admitancia de barra, que es esta matriz de 2 por 2. Tenemos dos barras en consecuencia. Recuérdense que el tamaño de la matriz admitancia de barra es fundamentalmente del mismo número de barras que se está representando. En este caso, 2 barras, entonces obtenemos una matriz admitancia de barra de 2 por 2. La matriz admitancia de barra que estamos presentando aquí tiene dos componentes. Una componente que es la parte real y otra la parte compleja. Y es que fundamentalmente estamos separando lo que sería la conductancia y lo que sería la susceptancia. En este caso tenemos una matriz de susceptancia que es no nula, mientras que tenemos una matriz de conductancia que en este caso es numéricamente igual a 0. Se conoce que se quiere obtener las ecuaciones de balance de potencia, es decir, las ecuaciones que formulan el problema clásico de flujo de potencia para el caso de las barras la ecuación de balance de potencia en esta barra número 2. Estamos asumiendo claramente que la barra número 1 es una barra slack o una barra de referencia donde la magnitud del voltaje y su ángulo son numéricamente conocidos. En este caso, 1 por unidad representa el voltaje de la barra 1, mientras que el ángulo es numéricamente igual a 0. Por condiciones numéricas estamos diciendo que la demanda en la barra número 2, es decir, la demanda de potencia activa y potencia reactiva, son conocidas. En este caso nos están dando los valores numéricos en por unidad, 2.75 por unidad. Y la potencia reactiva, como ustedes pueden ver aquí, es 0.32 por unidad. Todos los valores por unidad están referidos a una misma base. En este caso, la base de potencia aparente es 100 MVA, mientras que el voltaje base que está dado en el sistema de transmisión es numéricamente igual a 110 kV. Entonces, la solución de este problema es muy sencillo porque lo que queremos realizar es plantear la ecuación de balance de potencia. Y todos mis estudiantes deben de recordar de las clases de teoría
que cuando estamos haciendo el análisis de flujo de potencia, en el flujo de potencia nosotros caracterizamos cada una de las barras del sistema por 4 variables. 2 de las variables siempre son conocidas, mientras las otras 2 variables son desconocidas. Repito, esto es para la formulación del problema de flujo de potencia clásico. En el flujo de potencia clásico, 4 variables eléctricas definen el estado de cada una de las barras o nodos del sistema, y siempre 2 de las variables son conocidas y 2 de las variables son desconocidas. Por ejemplo, ya hemos dicho que en la barra número 1 es una barra de tipo slack, swing o de referencia. Entonces, la magnitud del voltaje y el ángulo del voltaje son definidos, mientras que las incógnitas en esta barra son numéricamente la potencia activa y la potencia reactiva producida por el generador. Mientras que en la barra número 2 conocemos lo que es la demanda de potencia activa, de potencia reactiva, y las incógnitas en este caso serían la magnitud del voltaje y el ángulo de ese voltaje. Entonces, si nosotros vamos a cualquier libro, a cualquier texto serio de análisis de sistemas eléctricos de potencia, nosotros podemos encontrar este set de ecuaciones que se encuentran aquí, ¿no? Estas ecuaciones, como ustedes pueden darse cuenta, son las ecuaciones de balance de potencia. P sub I y Q sub I representan la potencia activa y reactiva que se inyecta en la barra I. Y las sumatorias que se encuentran del lado derecho representan cómo los flujos de potencia se reparten en las ramas adyacentes. Y para ello se utiliza, en este caso estamos utilizando las ecuaciones de balance de potencia en representación rectangular, porque pueden darse cuenta que la matriz admitancia de barra ha sido desdoblada en elementos de parte real y de parte imaginaria. Entonces, lo que tenemos que recordar, recuérdense lo que les estaba diciendo, es que fundamentalmente los voltajes van a ser representados en forma polar, con magnitud y ángulo, y las admitancias están siendo representadas en forma rectangular, donde se tiene una parte real y una parte compleja, una parte imaginaria. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir cuáles son las variables de estado del sistema. Y para la barra número 2, entonces consideramos que las variables que son desconocidas son o representan el estado de esa barra. Entonces vamos a definir esas variables desconocidas, como la variable x1 y x2, que son las variables desconocidas, para representar lo que sería la magnitud y el ángulo del voltaje en esta barra número 2. Entonces, aquí tenemos la representación del vector de variables desconocidas, en este caso componentes individuales x1 y x2, o en forma circuital, en forma de sistemas eléctricos de potencia, delta 2, que representa el ángulo del voltaje, y V sub 2, que representa la magnitud del voltaje. Entonces, paso siguiente, lo que vamos a hacer es, vamos a comenzar la resolución escribiendo la ecuación de potencia, de balance de potencia, para la barra número 2, ¿no? La barra número 2 es la barra donde estamos interesados en escribir las ecuaciones. Entonces, a partir de las ecuaciones genéricas que escribimos en la página anterior, lo que vamos a hacer es sustituir n igual a 2. Para la potencia activa podemos sacar la magnitud del voltaje V sub 2 como factor común, y entonces podemos sustituir los diferentes índices K para representar las diferentes conexiones que tiene la barra 1 con la barra 2. Luego de eso, hacemos algo bien sencillo. Lo que vamos a hacer básicamente es sustituir los valores numéricos. Se conoce que G sub 1, 2 y G sub 2, 2 son iguales a 0. El ángulo delta 1 es el ángulo de referencia. Y entonces se sustituyen esos valores numéricos dentro de lo que sería la ecuación de balance de potencia.
El signo negativo en esta ecuación de PL2 es básicamente porque se trata de una demanda, es decir, se trata de una carga. Y recuérdense que signo positivo representa generación, signo negativo representa básicamente una demanda. Luego efectuamos la sustitución numérica. Ya sabemos que el valor de la susceptancia capacitiva es 10 por unidad. La magnitud del voltaje en la barra 1 es 1.0 y conocemos el voltaje, y lo que hacemos es simplemente efectuar la sustitución numérica y obtenemos esta ecuación que está aquí. Esta ecuación vamos a llamarla la ecuación número 1. Y esa ecuación número 1 es una ecuación que ustedes se dan cuenta, es una ecuación altamente no lineal porque están relacionadas la variable b sub 2 y delta 2, y hay un producto y al mismo tiempo está una función trigonométrica. Entonces lo que vamos a hacer ahora es generar la segunda ecuación. La segunda ecuación que vamos a estar realizando es básicamente la ecuación de balance de potencia reactiva en la barra número 2. Entonces lo que hacemos es expandir para el caso n igual a 2, la ecuación que habíamos presentado antes. Hacemos 0 los términos de la parte real de la matriz admitancia de barra, ya eso lo conocíamos, y el ángulo delta 1 ya lo habíamos dicho que era 0 porque es el voltaje de referencia. Efectuamos sustituciones, y otra sustitución que vamos a hacer es que recuérdense que B21 es 10 por unidad, B22 es menos 10 por unidad, la magnitud del voltaje es 1 y la magnitud de la potencia reactiva es 0,34. Entonces, en esta ecuación que tenemos aquí más abajo, esta linda ecuación que se encuentra aquí, que vamos a llamar la ecuación número 2, la ecuación número 2 es nuevamente una ecuación no lineal. Es una ecuación algebraica, cierto, sin embargo es una ecuación no lineal que está claramente involucrando la variable incógnita b sub 2 y el ángulo delta 2. Y por supuesto está involucrada una función trigonométrica que es el coseno. Entonces, las dos ecuaciones, cuando las ponemos juntos, la ecuación 1 y la ecuación 2, podemos darnos cuenta que tenemos dos ecuaciones. Esta es la ecuación 1, esta es la ecuación número 2, es decir, tenemos las ecuaciones de balance de potencia. Lo que vamos a hacer ahora es efectuar un cambio de variables, y el cambio de variables, recuérdense que x1 va a ser numéricamente igual al ángulo delta 2, x2 va a ser la magnitud del voltaje B sub 2. Cuando efectuamos eso, no hay mayores sorpresas. Tenemos un sistema de ecuaciones. Se pueden dar cuenta que tenemos un sistema de ecuaciones algebraicas, dos ecuaciones no lineales, ecuaciones no lineales. Entonces, lo que hay que hacer ahora para obtener la solución de esto es resolver esas ecuaciones no lineales. Entonces, nosotros podemos aplicar, por ejemplo, cualquier técnica numérica que ustedes conozcan para la resolución de ecuaciones no lineales. Entonces, lo que hay que hacer es simplemente resolver este sistema S. El sistema S es básicamente el set de dos ecuaciones algebraicas no lineales. Cuando se efectúa la solución numérica, ustedes pueden utilizar MATLAB, pueden utilizar Wolfram Matemática, pueden utilizar cualquier software que ustedes quieran, o ustedes mismos pueden codificar su algoritmo en Python. Pero lo que nos conviene, o lo que nos interesa aquí definir es que obtuvimos dos soluciones. La primera solución representa el ángulo delta 2. La segunda solución representa la magnitud del voltaje B sub 2. Entonces, la magnitud del voltaje B sub 2 es 0,9168 y el ángulo que se encuentra en radianes, recuérdense que este ángulo se encuentra en radianes, menos 0,30, al ser referido al sistema de grados, entonces tenemos un ángulo de menos 17.45 grados. Si ustedes quieren ver en forma más, si ustedes quieren ver este proceso de solución, pueden descargar desde el GitHub este archivo, que es básicamente un MATLAB Live Script, donde pueden ver la solución numérica.
paso siguiente vamos a hacer algo más interesante. Ya encontramos el valor del voltaje V sub 2. Entonces, el paso siguiente, lo que queremos realizar ahora es efectuar la verificación utilizando los maravillosos software para análisis de sistemas eléctricos de potencia. Bueno, entonces lo que vamos a realizar ahora es simplemente una verificación numérica de los resultados empleando el software de análisis de sistemas eléctricos de potencia, el software que viene de nuestro proveedor Dixilen en Alemania. Entonces, este es el archivo que ustedes lo pueden descargar, es básicamente el sistema de 2 barras implementado. Y cuando efectuamos la corrida de flujo de potencia clásico, es decir, un flujo de potencia AC, obtenemos aquí, pueden darse cuenta, el voltaje 0.91688 por unidad. Y pueden darse cuenta que el ángulo del voltaje en la barra número 2 es menos 17.4534. En un momento vamos a ir a Dixilen Power Factory y vamos a ver esos resultados. Entonces, aquí estamos dentro de Dixilen Power Factory. Hemos importado el archivo que contiene el proyecto de interés para la verificación numérica de la solución de flujo de potencia no lineal AC para este sistema radial, ¿no? Entonces, yo he introducido los valores para ustedes. En este caso, el voltaje de la barra de potencia infinita es numéricamente igual a 1. Hemos colocado una reactancia y esta reactancia serie ha sido calculada para que represente la admitancia 10J que se encuentra en el problema. Finalmente, hemos puesto aquí los valores numéricos, 2.75 por unidad, pero considerando una base de 100 megavatios, entonces tenemos 275 megavatios, 34 MVAR. Paso siguiente, lo que hago es utilizar el comando. En este caso estamos utilizando el comando flujo de potencia. Lo hemos configurado para que el método de cálculo sea el tradicional flujo de potencia AC, es decir, basado en modelo de secuencia positiva. No activamos ningún mecanismo de regulación de potencia activa o de control de voltaje y potencia reactiva. Simplemente ejecutamos y obtenemos la solución del flujo de potencia. Como les había mencionado, el valor numérico coincide con el valor que habíamos obtenido numéricamente empleando la solución numérica de las ecuaciones no lineales de balance de potencia para la barra número 2. En este caso, la magnitud del voltaje en la barra 2, 0.91688 por unidad, mientras que el ángulo pueden darse cuenta que es menos 17.44 ángulo en grados. ¿Ok? Perfecto. Ahora lo que vamos a pasar es a ver la solución numérica, la verificación numérica, utilizando el poderoso software de análisis de flujos de potencia, el famoso Powerwall. Nuevamente, el archivo de este pequeño sistema de 2 barras de forma radial se encuentra disponible. Y cuando efectuamos la solución del flujo de potencia utilizando el software, pueden ver los valores numéricos del voltaje en la barra número 2, 0.91688 con un ángulo de menos 17.45. Entonces, en consecuencia, hemos sido capaces de obtener idénticos resultados numéricos empleando 2 software. Vamos ahorita, en un segundo, vamos a ir a el software Powerwall y vamos a poder verificar estos resultados numéricos. Bueno, finalmente, para concluir nuestra verificación numérica de los cálculos de flujo de potencia en el sistema radial, para verificar que la solución numérica que obtuvimos a partir de resolver el set de ecuaciones no lineales algebraicas del flujo de potencia en la barra número 2, lo que vamos a hacer es utilizar el clásico programa
de análisis de flujo de potencia. En este caso, estamos utilizando ahora el software Powerwall. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, la barra número 1 es la barra swing o la barra de referencia. En este caso, la magnitud del voltaje es 1.0 por unidad, mientras que el ángulo de la barra número 1 es 0 grados. Al resolver el flujo de potencia, recuérdense que tenemos una carga radial de 275 megavatios con 34 MVAR. Una vez que resolvemos este flujo de potencia, pueden darse cuenta que la magnitud del voltaje en la barra número 2 es 0,91688 por unidad, lo cual numéricamente concuerda con nuestros análisis, nuestros cálculos, y un ángulo de menos 17.4534, que este es en grados, que corresponde a nuestra solución numérica obtenida utilizando el programa, resolviendo las ecuaciones utilizando el software MATLAB, ¿ok? Entonces, finalmente, para cerrar este video, para cerrar este interesante video, quiero concluir que hemos podido en este video aprender cómo efectuar la representación de las ecuaciones de balance de potencia. En este caso, el sistema ha sido muy sencillo. Simplemente se plantearon las ecuaciones de balance de potencia en una de las barras, en este caso una barra PQ, donde hemos logrado resolver el sistema de ecuaciones algebraico no lineal utilizando el software MATLAB. Y hemos obtenido los resultados numéricos de la magnitud del voltaje en la barra 2 y del ángulo del voltaje en la barra número 2. Al comparar numéricamente esos valores con los resultados que se obtienen empleando el software de Xcelen Power Factory y al mismo tiempo el software Powerwall, bueno, no hay sorpresas. Simplemente lo que hemos hecho es podido verificar que los resultados que nosotros obtenemos manualmente son resultados numéricamente idénticos. Este video es básicamente para todos mis estudiantes que están tomando el curso de Power System Economics and Power System Operation, y es para que entiendan que el software es básicamente una calculadora y las calculadoras se pueden utilizar para verificar nuestros cálculos. Tienen que tener cuidado cuando estén utilizando los software porque básicamente dependiendo de la configuración del sistema, dependiendo de los parámetros de ajuste para la solución, ustedes pueden obtener resultados un poco diferentes. Entonces, voy a cerrar este video, diciéndole muchísimas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario, por favor, contácteme directamente. Y si es de su placer, por favor, suscríbase al canal de YouTube. Muchísimas gracias y será hasta la próxima. Bye now.